Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a aprender a obtener o calcular el grado o el orden de una ecuación cinética de reacción. Y para ello vamos a utilizar uno de los dos métodos más empleados para este objetivo y es referente al método diferencial de análisis cinético. Y para ello tenemos el siguiente ejemplo que nos dice lo siguiente. Dada una reacción donde el reactivo A se consume para dar paso a un producto B, y vamos a asumir que no hay variación de volumen, nos dan los datos cinéticos de la concentración del reactivo A en unidades de mol entre litro y cómo varía con respecto al tiempo de reacción en unidades de minutos. Además, para poder utilizar el método diferencial de análisis cinético, necesitamos utilizar esta ecuación auxiliar que tenemos aquí, que se ve algo compleja. Sin embargo, tal cual como está escrita, es una linealización donde y representa el logaritmo de base 10 de la velocidad de desaparición o consumo del reactivo A, y los términos del lado derecho, esta m representa la pendiente de la línea recta y x el logaritmo de base 10 de la concentración del reactivo A, mientras que el logaritmo de base 10 del coeficiente cinético sería el corte con el eje y, es decir, el término b. Pero tenemos que hacer algunos ajustes de estos datos para que tengan similitud con esta ecuación, y yo aquí ya me adelanté a escribir algunos términos en algunas columnas para proceder a calcularlos. Sin embargo, vamos a hablar detalladamente. ¿Bien? Lo primero, pues como tenemos escrito aquí por el orden de aparición, tenemos menos la tasa de consumo del reactivo A con respecto al tiempo. Podríamos decir que prácticamente es una derivada. Y recordemos que en una derivada los cambios son muy pequeños. Y lo mejor que podemos hacer para calcular el orden de reacción mediante este método es utilizar los incrementos, los deltas que tenemos aquí. Entonces vamos a calcular el primer dato. Nos dice el incremento o el cambio de la concentración va a ser la concentración en un punto 2 menos la concentración del punto 1. Por eso es el delta, el cambio entre el tiempo 2 de esa concentración menos el tiempo 1 de la concentración anterior. El cambio, el delta del tiempo, le damos igual y ya lo obtenemos. Sin embargo, nos quedó negativo porque faltó algo, el signo negativo que tenemos aquí, que hace referencia a la tasa de consumo o de desaparición. Bien, entonces, como no queremos que sea negativo, por cuestiones prácticas, pues le colocamos el negativo en la ecuación y entonces ya nos queda positivo. Ahora vamos a seleccionar esta celda y vamos a colocar el puntero de tal manera que cuando nos aparezca esta cruz negra le damos doble clic y entonces esta fórmula que escribimos se autollena para las demás fórmulas. Entonces vamos a revisar nada más aquí que efectivamente nos dice la concentración en un punto final, si lo quieren ver así, menos la concentración en un punto inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial y lo multiplicamos por menos 1. Entonces la ecuación se conserva. Y la segunda columna que tenemos que ir llenando pues es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que aplicarle el logaritmo de base 10 a lo que ya calculamos. Entonces damos igual, escribimos log y Excel nos desplaza la opción de el logaritmo en base 10 de un número. Entonces lo seleccionamos. Le indico que quiero que aplique el logaritmo de base 10 de esta casilla o de esta celda, le doy enter y nuevamente realizamos el procedimiento anterior, doble clic, para que se llenen todos los datos. Ahora, necesitamos trabajar con una concentración promedio de lo que estamos utilizando para calcular los incrementos. Entonces, en este caso, yo estoy utilizando esta concentración que tenemos aquí y le voy a sumar la concentración anterior, y como quiero un promedio
pues como estoy sumando dos datos, pues lo divido entre 2, ¿verdad? Y entonces me da una concentración que se encuentra, digámoslo así, promedio entre estos dos intervalos de concentración. Y nuevamente repetimos el procedimiento y nos da los demás datos. Verificamos, siempre verifiquen que lo que pedimos en la primera celda es lo que efectivamente se está haciendo en todas, y para ello nos vamos a la última y que dice, ok, a la concentración de un punto final, suma en la concentración de un punto inicial o de referencia y lo divides entre 2. Entonces nuestra concentración promedio al parecer está bien calculada para todas las demás celdas. Y aquí pues nuevamente es un paso sencillo porque simplemente le vamos a aplicar el logaritmo de base 10 de esta concentración promedio que ya habíamos calculado previamente. Le doy enter, repetimos el procedimiento y efectivamente me da que le está aplicando el logaritmo de base 10 acá. Bien, ahora vamos a realizar lo que nos dice esta ecuación, que vamos a graficar como y estos datos y x como el logaritmo de la concentración promedio, esta que tenemos aquí. Entonces estos van a ser mis datos de y estos van a ser mis datos de x. Entonces nos vamos a insertar en gráficos de preferencia. Vamos a obtener vamos a seleccionar, mejor dicho, el de dispersión. Bien, hay que procurar que Excel no haya seleccionado datos aleatorios para construirla. Y si así es, como en mi caso que agarro esto, pues simplemente le damos quitar. Muy bien, ¿cómo fuimos a esto? Perdón. Seleccionamos la gráfica, nos vamos en diseño de gráfico y seleccionar datos. Entonces quitamos todo lo que Excel haya considerado que es lo que queríamos. Bien, entonces le damos a agregar. ¿Y quiénes dijimos que iban a ser nuestros datos de X? Pues el logaritmo de base 10 de la concentración del reactivo A. ¿Y quiénes iban a ser mis Y? Pues el logaritmo de el cociente de la tasa del incremento de la concentración con respecto al incremento del tiempo. Y nada más aquí, pues le damos a aceptar. Ya ustedes deciden si le quieren poner un nombre a la serie. En mi caso lo voy a dejar en blanco. Ustedes deciden si colocan algo, ¿vale? Le damos a aceptar, nuevamente aceptar y ya tenemos esto. Pero pues no hemos resuelto el ejercicio, no los graficó. Entonces vamos a colocar el puntero sobre uno de los puntos, el que ustedes quieran. Un clic. Y si ustedes se dan cuenta, ya nos seleccionó quiénes son nuestras X y quiénes son nuestras Y. Aquí de color morado y azul respectivamente. Y como que se seleccionan algunos puntos al azar dentro de la gráfica. No importa. Le damos botón derecho y agregar línea de tendencia. Se nos desplaza un menú aquí a la derecha. Y dijimos que esta ecuación es un ajuste lineal. Por eso debemos de seleccionar lineal. Porque estamos trabajando o queremos obtener lo mejor posible una línea recta con los datos que estamos graficando. De allí nos vamos hasta estas opciones que dicen representar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Cerramos y esta información es la que nos va a servir. Entonces nada más permítanme hacer esto un poco más grande. Yo creo que así está bien. Y ya podemos responder la pregunta del orden de reacción. Muy bien. Recordemos que la pendiente que se obtiene, esta M, es el orden o el grado de la ecuación cinética que queremos obtener. En este caso nos da 1.557, es la precisión de los decimales por utilizar el Excel. Sin embargo, podemos dejarlo en un orden de reacción de 1.5. No le vamos a dar más, le damos 1.5. ¿Bien? Entonces mi orden de reacción es de 1.5. De esta ecuación diferencial que tenemos aquí, M vale 1.5. ¿Muy bien? ¿Cuánto vale el coeficiente cinético? ¿Bien? El coeficiente cinético en esta ecuación linealizada está expresada como el logaritmo de base 10 de K, que es el valor de B en una ecuación lineal, que en este caso es esta que tenemos aquí. Bien, menos 0.9969. Lo que vamos a hacer es que esto es el logaritmo de base 10 de K.
Si nosotros queremos conocer simplemente k, pues entonces el logaritmo de base 10 tendría que aplicarle a este valor el antilogaritmo o el número o la base 10 elevado a menos 0.9969. Entonces esto va a ser igual a 10 elevado a menos 0.9969. Bien, le damos enter y este es mi coeficiente cinético. Ahora vamos a seleccionar aquí que la pendiente, para recapitular, es el valor o el orden del grado de mi reacción, y esta parte representa el logaritmo del coeficiente cinético, pero ya vimos cómo despejarlo y entonces obtener el coeficiente cinético. Y esta es una manera de obtener el orden o el grado de la reacción mediante el método diferencial. Algo que además podemos preguntarnos es que si yo ya sé cuál es el orden de reacción, entonces cuáles son las unidades de mi coeficiente cinético, lo cual no vamos a resolver en este video porque no es nuestro objetivo, pero nos gustaría que nos comentaran aquí abajo del video en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado y ha sido de tu utilidad, no olvides dejarnos un me gusta, compartir la información y te recordamos que esto es UScience. Nos vemos en nuestro siguiente video.